queridos amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarte desde algún freeway de América. Entonces, quiero darle gracias a Dios. Hoy venía meditando, voy rumbo a mi casa. Gracias a Dios ya no me agarró tan fuerte el tráfico, pero me encanta venir meditando. Estoy aprendiendo a meditar, a estar en control de mis pensamientos. Muchas de las veces el ratón, nuestro diálogo interno, pues nos anda ahí poniendo cosas negativas, ¿no? Entonces, ahorita en América se utiliza muchísimo lo que es el Thanksgiving, ¿verdad? Es una celebración que hasta cierto punto le dan más importancia que la Navidad, propiamente. Y pues qué bueno, entonces pues hay que adaptarse, ¿verdad? Dicen que a donde fueres haz lo que vienes. Y sin problema el tener un tiempo de darle gracias a Dios por toda la cosecha y las bendiciones recibidas, que no solamente sean materiales, sino todas las cosas que Dios te puede haber dado en este año, no solamente en material, sino también en salud, en aprendizaje, en experiencias de gran valor, ¿verdad? Entonces quiero darle gracias a Dios por mi proceso. Por ahí alguna amiga platicaba que hay que abrazar los procesos, ¿no? Cada quien tenemos diferentes procesos, diferentes etapas. Y ahora que yo veo para atrás, digo, Señor, pues apenas esto va agarrando rumbo. En mi caso personal, yo tuve una situación ahí de adaptación de un proceso, ¿no? Cuando vives por un tiempo en una etapa, pues de una curva de abundancia, de provisión, de prosperidad económica, donde dices, pues todo lo que tengo está resuelto, y a veces ni siquiera te acuerdas de Dios, tu creador. Y bueno, de ahí viene una etapa donde pierdes casi todo, pero no así la vida, no así la salud, y es volver a empezar. Entonces ha sido un proceso para mí un tanto interesante, en el sentido de que es un desierto el que a veces pasamos, y parece a uno que estás en medio del ruedo, pues se te figura que es lo peor que te puede estar pasando en la vida, porque a mí no me merezco esto, yo nací para aquí, allá, allá. Pero muchas de las veces no te das cuenta que es Dios formándote, o Dios enseñándote, o Dios regresándote a entender que Él es la fuente de toda provisión, que de Él proviene todo, que todo lo que tenemos es por Él y gracias a Él. Ahora sí que siervos inútiles somos, ¿no? Entonces venía precisamente meditando en esas cosas, y de repente pues hasta me empiezan a salir las lágrimas, porque en verdad que cuando tú y yo nos posicionamos en la parte de la gratitud, de verdad que dicen algunos, el universo, Dios, claro que Dios, pues si Dios creó el universo y nos creó a ti y a mí, pues claro que Dios es quien te manda todo para que sigas agradeciendo, ¿verdad? No así si nos estamos quejosos, pues también te van a mandar para que sigas más de lo mismo, ¿no? Entonces, pues solamente déjame le limpio aquí. Solamente invitarte a contar tus bendiciones. Yo quisiera hasta escribir un libro, porque en verdad todo lo que hemos vivido, mi familia, mi primaria, mi esposo, mis hijas, en verdad pues ha sido una situación que pues ahora dices, ay, pues en qué puede servir a otros, pero más que nada cuando ya pasas un desierto, o sea, lo que te queda, el aprendizaje,
en dónde estabas, a dónde estás ahora, qué te llevas, qué aprendes. Y una de las cosas que yo aprendí en este proceso es que muchas de las veces las personas también llegan en nuestra vida con un propósito. Había hecho un video de esto anteriormente y lo había posteado, no me acuerdo si en Facebook o lo había mandado por WhatsApp. Entonces, las personas llegan a nuestra vida exactamente con un propósito, para cumplir un propósito. Y aunque esa persona aparentemente digas me hizo daño, me dejó este mal sabor de boca. Hablaba también en un video el otro día de que a veces te sientes que te han utilizado o te han manipulado para lograr un fin que no te benefició a ti. Entonces, de esa manera también, o sea, las personas vienen a tu vida, pues a lo mejor para que cumplieras ese propósito, ¿no? El de ser utilizado, el de ser un instrumento para que esa persona tuviera un bienestar o se beneficiara de algo, aunque no te tocó a ti. Pero siempre hay un propósito en cada situación. O sea, recuerda que la hoja del árbol nunca se va a mover sin la voluntad de Dios. Entonces, Dios tiene controlado hasta los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, no hay algo que se le escape a Dios. Entonces, yo te invito a que cuentes tus bendiciones. Yo ahorita que llegue a mi casa, voy a entregarles una hoja a mis hijas. Vamos a estar haciendo una lista de nuestras bendiciones que hemos recibido en el año, ¿verdad? Generalmente es un ejercicio que aplico diariamente con ellas y eso lo hacemos para, pues, fomentar, número uno, fomentar que la tecnología no esté a la hora de estar viajando en la camioneta o así, ¿no? O sea, sino más bien que esos tiempos muertos o esos tiempos que ellos puedan tener un poquito de aburrimiento, es muy saludable, ¿eh? Es muy saludable. Y los papás de hoy, con tal de no batallar o con tal de no estar escuchando los que están aburridos, luego ahí te va el celular, y cosa que dicen los que saben que es malísimo, porque son shots de dopamina que les liberamos a ellos. Entonces sus neuronas lo único que hacen es ponerse ansiosas. Entonces, si puedes evitar el estarles dando el electrónico a la primera, pues para empezar, porque la vista se les daña, esa es una, y la otra es esa. Entonces siempre hay que estar contando nuestras bendiciones. Yo te voy a decir que ahorita veía hacia atrás y cómo de verdad desde el año pasado precisamente situaciones de proyectos caídos, casi creo ya los tenía en mi mano y me los arrebataron así. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué estas personas reaccionaron así, se portaron así? ¿Por qué nos hicieron esta jugarreta? Luchamos tanto, etcétera. Pero ahora que lo veo desde este lado, yo veo que Dios tenía un plan y un propósito en medio de eso. Todavía no exactamente lo descifro, pero pues algo hay de eso, ¿no? Empezar, yo creo que el propósito principal de Dios para mi vida, con todo mi proceso que te comento, el empezar en una nueva tierra, con un nuevo idioma, con una nueva gente, desde cero, siendo una persona tan, entre comillas, preparada, y empezar desde nada, ¿no? Atórala en lo que haya. Desde ahí Dios empieza a tratar contigo, con tu ego, con tus valores, con la escala de lo que tú valoras en tu vida, ¿no? Y creo que pues hemos tratado, porque no ha sido fácil, de trascender ese trayecto y ese proceso pues de una manera saludable, que te digo, no, yo me he derrumbado varias veces, pero tengo, gracias a Dios, a mi precioso compañero de vida que está ahí para levantarme y para recordarme que la vida no se basa en recursos materiales y económicos. O sea, la vida es vivirla en contentamiento, la vida es vivirla, ahora sí, como decía Celia Cruz, hay que vivirla con alegría y valorando cada cosa que tienes en ese momento, si son papas, si son frijoles, si es
lo que tengas, vivir en contentamiento, porque la mejor casa o mansión no es un hogar. El hogar lo formamos nosotros, el hogar lo forman los papás o las personas que forman la familia, con el amor, con el entusiasmo, con el cariño, con el respeto, con la paz que se fomente en ese lugar, la cohabitación. Y una de las cosas que yo he aprendido es esa, sobre todo a no compararte con personas que están a lo mejor en tu misma edad o de tu misma carrera o tu misma generación, y tú volteas y dices, Dios mío, yo tenía así, pero ahora no, y ahora qué voy a hacer. Pero realmente te estás comparando, o sea, realmente estás queriendo tener el mismo nivel de ellos, pero es que cada cabeza es un mundo, cada persona venimos a cumplir un propósito diferente. ¿Y quién dijo que tenemos que alcanzar al que está a nuestro lado? O sea, es un proceso para cada uno, es individual. Y está bien ser ambicioso, querer más, querer progresar. El progreso siempre pues genera un desarrollo y genera el que vayas en la mejora continua, en el Kaizen, como dicen los ingenieros japoneses, pero muchas de las veces no es tu proceso. O sea, está bien que todos queramos ser millonarios, sin embargo no muchos lo logran, pero muchos sí logran un bienestar financiero, y aunque en el camino pudieran perder todo, bueno, o llegar a la cima y que no hubiera nadie, pues precisamente es parte de nuestros procesos. O sea, el éxito, yo creo que lo que yo he aprendido en todo este proceso es eso, que los éxitos no se miden de la manera en cuánto tienes en la cuenta, en tu cartera, de qué colonia o en qué código postal tú vives, de qué agencia es tu coche, etcétera, ¿no? Sino más bien que tus hijos sean personas saludables, emocional, psicológicamente, gente de bien, que estén instruidos en amor y disciplina para hacer la solución a su generación. Ese sería uno de los valores. Y el otro es que tú fomentes el tener un hogar, un lugar a donde llegar. No importa si es una choza o si es una mega mansión en el mejor código postal del mejor país. Y creo que te comentaba de mi compañero de batallas. Estábamos hace poquito en una situación así de que decíamos, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y si no salen las cosas como esperamos, bueno, pues ni modo, vamos a hacer esto y a ver cómo le hacemos. Y estábamos en un estrés total y pasamos una situación así de mucho estrés y presión. Pero antes de pasar por ese lugar, nos juntamos como familia y nos valió que era un lugar público. En ese lugar empezamos a orar, y ahora sí que a clamar, nos tomamos de las manos. Y ahí donde estábamos cenando, le dijimos a nuestras hijas, cada uno de ustedes haga una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este problema, en esta circunstancia, que Dios se haga presente. Y ellas oraron, cada una tiene 8, la otra tiene 13, cada una oró en diferente forma, en diferente estilo, pero con toda su fe. La fe estaba ahí, la fe estaba plasmada ahí. Y cada uno ya al final como padres pues también oramos y dijimos al Señor que estábamos en sus manos, que no teníamos a nadie más, que dependíamos completamente de Él, ¿no? Y bueno, nos lanzamos a echarnos ese clavado a esa situación que íbamos a enfrentar, y salimos victoriosos. No podíamos creer, salimos de esa oficina como si fuéramos David danzando cuando él llegó y estaba bailando de felicidad, y su esposa le decía, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Deja de bailar, la gente se va a burlar de ti. Nosotros salimos y levantamos nuestras manos y mirábamos al cielo y decíamos, gracias, Señor, por habernos escuchado, gracias por haber estado ahí y por darnos la mano y la salida, ¿verdad? No podíamos creer cuando salimos de esa oficina con lo que íbamos a pedir, estaba autorizado, no nos preguntaron nada, no nos pidieron nada, llevamos muchos papeles y no, así, ahí está la respuesta.
Y entonces para mis hijas fue, wow, mamá, qué bueno es Dios. Wow, Dios nos escuchó. Dios es real. O sea, en ese proceso, yo creo que Dios busca la manera de glorificarse. Y Dios busca la manera de decirte, si te lo doy fácil, no lo vas a valorar. Si te lo pongo difícil, entonces tú vas a hacer algo que yo quiero que hagas. ¿Y qué va a hacer? Voltear a mí y clamar a mí y pedirme ayuda. Y yo te voy a ayudar y vas a ver mi gloria y vas a ver mi poder manifestado y tu oración contestada y tu fe crecerá y la fe de tus hijos crecerá. Y cuando ya veníamos, de ahí había por ahí un mall chiquito y ese mall está como al aire libre y ya nos sentamos, dijimos estábamos ahí por ahí estacionados y dijimos, pues vamos a llegar. No traemos dinero, ¿verdad? No traemos nada de dinero, traemos casi el dinero justo de la gasolina para regresar a nuestra casa. Dijimos, pues vamos a sentarnos ahí en las banquitas. Nos sentamos, mis hijas tan emocionadas viendo los aparadores. No íbamos a comprar absolutamente nada, pero estaban felices ahí. Nos sentamos todos ahí en una salita que había en medio del mall, pero en un mall como al aire libre. Y entonces me dice mi esposo, qué susto, ¿verdad? Sí, qué susto. Ay, sí, ya estábamos así como descansando, seguíamos dándole gracias a Dios. Y me dice, Bella, así es la vida, así se vive la vida. O sea, esperando, confiando y sabiendo que estamos en las manos de Él. O sea, que Dios nos tiene en sus manos. Y cualquier cosa que pase, cualquier circunstancia, Él nos va a ayudar para salir. Nos va a brindar con la prueba la salida, ¿no? Y disfrutamos tanto ese momento, en verdad. Tú no sabes cuánto yo en ese momento valoré a mi esposo, a mis hijas. Y de verdad, o sea, empiezas a pensar que la vida se trata de momentos, de construir momentos de valor, momentos que es lo único que van a quedar al final. Cuando esto se acabe, que tú y yo seamos un recuerdo, eso va a quedar en nuestros hijos, ¿no? Y bueno, pues eso se trata, ¿no? De estar agradeciendo, de estar confiando y de estar siempre pensando que Dios tiene planes de bien para nuestra vida y no de mal, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios por todo lo que Él hace y lo que no hace. Y yo hasta ahora estoy viendo la vida así, o sea, de que pues me quitaron esto, perdí aquello. Es como José, ¿no? Como José el soñador, que lo tenía, era un niño nice, un niño rico, el niño más pequeño de una familia grande, consentido de los papás, claro, porque lo tuvieron en su vejez. Ya estaban todos sus hermanos grandes y su papá, bueno, era el hijo de la mujer que realmente él amaba. Fue la mamá de José, fue una mujer que Jacob amó muchísimo. Entonces, pues era un hijo tan especial, ¿no? Y yo creo que él, sin pensarlo ni saberlo, pues discriminó a los demás. Y bueno, pues el resto es historia. Pero ¿qué pasa? En un día él pierde todo. No se pudo ni despedir de su madre, jamás la volvió a ver. Sus hermanos lo vendieron como esclavo y fueron y le dijeron a su papá que pues se había muerto, que se lo había comido una bestia en el campo. Se lo comió y la túnica la cortaron y mataron ahí una cabra, y llenaron la túnica con sangre y le dijeron, pues es lo único que encontramos, ya se lo comieron. No more José. Y yo me imagino, dice la Biblia, que cuando lo aventaron al pozo a José, sus hermanos lo aventaron porque lo iban a matar, y uno de sus hermanos intercedió, no lo mates, mejor vamos a venderlo. Y lo aventaron al pozo. Ahí él se quebró algo de su cuerpo, su pierna, su pie, algo se quebró, porque cuando lo vendieron, lo compraron porque estaba más barato que los demás. Y entonces José fue a dar a la casa del Potifar, que era el principal, el brazo derecho del rey, de Faraón. Y ahí empieza la historia del proceso de José, cuando él empieza desde lavar baños, lavar pisos, y poco a poco no perdió su
su hermosura de príncipe, a pesar de que era un mendigo ya no era el niño rico, y jamás perdió su actitud y su esencia de príncipe. Entonces yo creo que en estos procesos Dios también quiere probarnos, y si no lo tenemos, darnos esas herramientas de resiliencia y esas herramientas de que es nuestra esencia, el ser hijos suyos y el esperar en Él, y que lo demás no te define. Ya si José ya no traía su túnica de colores y no estaba bajo la cobertura de sus papás, de todas maneras él seguía siendo príncipe y Dios seguía siendo Dios, y poco a poco José se fue levantando. Inclusive lo acusaron después, estuvo ya como sirviente del Potifar, y halló gracia. De repente ya estaba atendiéndolo y todo, y donde la esposa de él pues le propuso ahí que tuvieran un ayayay, y él no quiso, fue íntegro y se escapó, y la señora le arrancó la ropa, se fue corriendo desnudo y lo acusó de que la quiso violar, y eso lo llevó a la cárcel. Entonces era como que tragedia sobre tragedia para José, pero al final de cuentas era un proceso que lo iba a llevar a ser el segundo de Faraón en 13 años. O sea, fue un proceso de 13 años donde él pasó, como quien dice, desgracia tras desgracia tras desgracia, pero Dios tenía un gran plan que lo estaba preparando a él. Y entonces si tú estás en un proceso donde no sabes cómo, ni cuándo, ni por qué, ni por dónde, confía. Yo te recomiendo que confíes. No dejes de ser agradecido, sigue confiando en Dios, sigue confiando que Él tiene un plan, que Él te va a traer una luz en el camino, que Él te va a abrir puertas de oportunidad donde aparentemente no las hay. Y si no las está abriendo, aguanta. Yo te voy a decir lo que me dijeron unas mujeres preciosas que fui a dar a un grupo que me invitó mi hermana, y ándale que vamos, que no sé qué, y ahí vamos, y yo así como que con mi ánimo en el suelo, y yo dije, ay, ¿quién sabe de qué se trata? Pues sí, eran unas mujeres que se dedicaban a orar, y cuando estábamos orando, una de ellas me dio una palabra y me dijo, esto es un proceso, y Dios lo único que te quiere decir es que aguantes, aguanta, y no decaiga tu fe, no decaiga tu ánimo, agradece, aguanta. Eso fue lo único que me acuerdo que me decían, y aunque era difícil, esa palabra se quedó en mi corazón, aguanta, es un proceso. Y ahora que lo veo, mañana se celebra en este país el Día de Gracias, y es un evento donde para mí, que soy mexicana, pues celebran más que la Navidad. Y no tengo problema, porque precisamente venía yo meditando en dar gracias, ¿no? En dar las gracias a Dios, en Dios mío, o sea, ¿qué más te agradezco? Pues, aunque no tuviera nada, ni zapatos, ni eso, tengo vida, tengo aire, tengo agua, comida y un techo. De eso para afuera no necesito más para sobrevivir. Así que todo lo demás que pudiera yo tener es un extra, y te doy gracias, te agradezco infinitamente. Entonces enseña a tus hijos a agradecer, que agradecer te va a abrir las puertas de oportunidad en todas partes, ¿verdad? Entonces me da mucho gusto que me hayas escuchado. Si no, bueno, yo estoy aquí practicando en el video. Entonces en el video, y te deseo que pases un super día de dar gracias. Y si estás en México, pues de todas maneras, hombre, también da gracias por cuenta tus bendiciones, y empieza ahí con una actitud de un poco de agradecimiento para que pues llegue la paz que inunda nuestros corazones, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la que te hace estar tranquilo y en paz en medio de cualquier dura y adversa circunstancia. Te mando un fuerte abrazo, tu amiga Lucy Olvera. Bendiciones.